Muy buenas noches, bienvenidos todos a esta reunión virtual para estudiar la Biblia. Vamos a tener un momento de reflexión y de meditación del capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles. Antes quiero compartirles una reflexión de San Bernardo, hoy que es el día que celebramos el dulce nombre, el santísimo nombre de la Virgen María. Me gustó muchísimo. Vamos a hacer un momentito de reflexión antes de hacer la oración. Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, salud de los enfermos. Invitación de San Bernardo: mira a la estrella, invoca a María. Oh tú, quien quiera que seas, que te sientes lejos de tierra firme, arrastrado por las olas de este mundo, en medio de las borrascas y tempestades. Si no quieres zozobrar, no quites los ojos de la luz de esta estrella. Por favor, pongan en silencio sus micrófonos. Si el viento de las tentaciones se levanta, si el escollo de las tribulaciones se interpone en tu camino, mira la estrella, invoca a María. Si eres balanceado por las agitaciones del orgullo, de la ambición, de la murmuración, de la envidia, mira la estrella, invoca a María. Si la cólera, la avaricia, los deseos impuros sacuden la frágil embarcación de tu alma, levanta los ojos hacia María. Si perturbado por el recuerdo de la enormidad de tus crímenes, confuso ante las torpezas de tu conciencia, aterrorizado por el miedo del juicio, comienzas a dejarte arrastrar por el torbellino de la tristeza, a despeñarte en el abismo de la desesperación, piensa en María. Si se levantan las tempestades de tus pasiones, mira a la estrella, invoca a María. Si la sensualidad de tus sentidos quiere hundir la barca de tu espíritu, levanta los ojos de la fe, mira a la estrella, invoca a María. Si el recuerdo de tus muchos pecados quiere lanzarte al abismo de la desesperación, lánzale una mirada a la estrella del cielo y rézale a la Madre de Dios. Siguiéndola, no te perderás en el camino. Invocándola, no te desesperarás. Y guiado por ella, llegarás al puerto celestial. Que su nombre nunca se aparte de tus labios. Jamás abandone tu corazón. Y para alcanzar el socorro de su intercesión, no descuide los ejemplos de su vida. Siguiéndola, no te extraviarás. Rezándole, no desesperarás. Pensando en ella, evitarás todo error. Si ella te sustenta, no caerás. Si ella te protege, nada tendrás que temer. Si ella te conduce, no te cansarás. Si ella te es favorable, alcanzarás el fin. Y así verificarás por tu propia experiencia con cuánta razón fue dicho, y el nombre de la Virgen era María. Qué bella reflexión, ¿verdad? Bella reflexión que nos presenta San Bernardo, de acudir a la Virgen María, que es la estrella de la mañana. Ella nos ayuda a ver con claridad e intercede por nosotros continuamente ante Dios. Por eso Jesucristo nos la deja como Madre amantísima, y por eso hoy, esta noche, la vamos a invocar muy especialmente, que celebramos cuando sus padres le pusieron el nombre de María.
Y pues hace 4 días celebrábamos una actividad, la Natividad de la Virgen María. Hoy celebramos el dulcísimo nombre de María, el santísimo nombre de María. Por eso decimos, Dios te salve María, llena eres Llena de eres de gracia, gracia. el Señor El es Señor es contigo. contigo. Bendita Bendita eres entre eres todas entre las todas las mujeres, mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Bueno, pues empezamos con la lectura, bueno, la oración que tiene preparada la profesora Arcedalia, y luego la lectura del capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles. Muy bien. Voy a... Glorioso San Lucas, tú que inspirado por el Espíritu Santo, escribiste el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y nos comunicaste el nacimiento de la Iglesia en el libro Hechos de los Apóstoles, intercede por nosotros ante Dios nuestro Señor, para que seamos dignos de predicar con valentía la palabra de Dios, invocando en voz alta al Espíritu Santo, que cada uno imitemos a María para alabar y alegrarnos en el Señor, nuestro Dios y Salvador, y aprender también de ella a ser comunidad que ora con un solo corazón y una sola alma, como los primeros cristianos de la mano de San Pedro y San Pablo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, pues iniciamos entonces con la lectura del el capítulo 18. Si me hace favor, Oscar, de iniciar. Reactiva tu micrófono, Oscar, y empieza, por favor. Ahí está. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Después de esto, marchó de Atenas y llegó a Corinto. Se encontró con un judío llamado Aquila, originario de Ponto, que acababa de llegar de Italia, y con su mujer Priscila. Por haber decretado Claudio que todos los judíos saliesen de Roma, se llegó a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. El oficio de ellos era fabricar tiendas. Cada sábado en la sinagoga discutía y se esforzaba por convencer a los judíos y griegos. Cuando llegaron a Macedonia, Silas y Timoteo, Pablo se dedicó enteramente a la palabra, dando testimonio ante los judíos de que Cristo era Jesús. Como ellos se opusieron y profiriesen blasfemas, sacudió sus vestidos y dijo: vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza. Yo soy inocente y desde ahora me dirigiré a los gentiles. Entonces se retiró de ahí, entró en casa de un tal Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba contigua a la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y otros muchos corintios, al oír a Pablo, creyeron y recibieron el bautismo. En una visión nocturna, el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no te calles, que yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad tengo yo un pueblo numeroso. Pablo se quedó ahí 1 año y medio enseñándoles el mensaje de Dios. Siendo Galión gobernador de Acaya, los judíos de común acuerdo se enfrentaron a Pablo y lo condujeron al tribunal, acusándolo de inducir a la gente a ofrecer a Dios un culto contrario a la ley. Pablo estaba por hablar, cuando Galión se dirigió a los judíos.
Si se tratara de algún delito o de una acción criminal, yo los atendería como es debido. Pero como se trata de discusiones entre palabras y nombres y sobre la ley judía, arréglense ustedes. No quiero ser juez de estos asuntos. Y los despidió del tribunal. Entonces los griegos tomaron a Sóstenes, jefe de la sinagoga, y le dieron una paliza delante del tribunal, mientras Galión se desentendía de todo. Pablo se quedó ahí bastante tiempo. Después despidió a los hermanos y se embarcó para Siria en compañía de Priscila y Aquila. En Cencreas se afeitó la cabeza en cumplimiento de un voto. Hacia Antioquía. Llegaron a Éfeso, donde Pablo se separó de sus compañeros y se dirigió a la sinagoga para discutir con los judíos. Aunque le rogaban que se quedara más tiempo, no accedió, sino que se despidió diciendo: si Dios quiere, volveré a visitarlos. Zarpó de Éfeso y bajó a Cesarea. Allí desembarcó para saludar a la comunidad y prosiguió el viaje hasta Antioquía. Pasada una temporada, partió y fue atravesando Galacia y Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y versado en la escritura. Lo habían instruido en el camino del Señor y lleno de fervor hablaba y explicaba exactamente lo concerniente a Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Empezó a actuar abiertamente en la sinagoga. Lo escucharon Priscila y Aquila y se lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Y como se disponía a marchar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran de la mejor manera posible. Al llegar, prestó un gran servicio a los que habían recibido la gracia de la fe, porque refutaba vigorosamente y en público a los judíos, demostrando con la escritura que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Bien. Pues haciendo una breve recordación de lo que vimos la semana pasada, recordemos que Pablo, lo último que leímos en el capítulo 17, fue que Pablo llegó a Atenas, una ciudad llena de esculturas y monumentos a todos los dioses a quienes ellos rendían tributo, y tuvo que enfrentarse a 3 grupos de los que vivían ahí en Atenas: el grupo formado por los epicúreos, el otro por los estoicos y uno más que creían en los dioses mitológicos. Con ese tipo de gente, a Pablo se le ocurrió hablar sobre una de las esculturas que ellos tenían a un dios desconocido, y de esa manera logró hacer que creyeran en Jesús para que lo reconocieran como ese Dios a quien ellos ya estaban rindiendo tributo, pero que no lo conocían. Y pues el discurso que él les presentó fue muy convincente hasta el punto en el que tocó el tema de la resurrección. Cuando habló sobre esto, ahí ya no quisieron seguirlo escuchando. Pensaron que era un charlatán y ya no lo escucharon. Así es que el trabajo de San Pablo fue algo para él triste, porque salió de ese sitio pensando que había sido un fracaso el tiempo que invirtió en estar tratando de llevar la palabra de Dios. Lo único que se pudo manifestar ahí de ganancia fue que 2 personas lograron convertirse, y se menciona el nombre de Dámaris y de Dionisio. Entonces, con ese espíritu de depresión, pudiéramos decir, con el que salió Pablo de esa ciudad, se dirige ahora a Corinto. Dice: después del aparente fracaso, deja Atenas. Corinto era ahora la principal ciudad comercial de Grecia, con una población cosmopolita.
La población de Corinto en tiempos de San Pablo llegaba a 600,000 habitantes, entre los que la tercera parte eran hombres libres y 2/3 esclavos, y constituía un abigarrado conjunto de legionarios, aventureros, marineros y comerciantes. El punto donde estaba situado Corinto se prestaba para que pudieran recibir embarcaciones de todas partes del mundo, y entonces había una gran cantidad de creencias, por lo que se empezó a poner de moda la palabra corintizar. Era como, hablar de Corinto era como hablar de la ciudad del pecado. Dice, Corinto era una ciudad muy diferente de Atenas. Se había convertido en capital de Acaya, renacida de las ruinas desde 46 a.C., y gracias a su posición había venido a ser centro de intercambio comercial entre Oriente y Occidente, repleta de gentes de todos los países atraídas a la gran urbe en busca de trabajo y de lucro, de goces de la vida y de placeres sensuales. El templo de la diosa Afrodita estaba erigido sobre un monte que dominaba la ciudad, el llamado Acrocorinto, paralelo de la Acrópolis de Atenas. Afrodita no era tanto la diosa Venus del amor, sino la transposición de la diosa fenicia Astarte, símbolo de una desbordada fecundidad que recibía un culto orgiástico y desenfrenado. La prostitución sagrada, que estaba a cargo de 1,000 sacerdotisas de Afrodita, se practicaba en toda la ciudad. Aristófanes creó una palabra, corintizar, para designar la vida corrompida. En este ambiente va a moverse Pablo, y a este pueblo le va a ofrecer el mensaje de un evangelio que proclama: dichosos a los pobres y a los limpios de corazón. Pablo, que huye de la inaccesibilidad de los atenienses pagados de su saber, se encuentra con el judío Aquilas, expulsado de Roma, cuya esposa se llama Priscila, diminutivo de Prisca. En las cartas de Pablo utilizará este último nombre. Aquila era judío del Ponto, provincia romana situada al norte. Ambos eran fabricantes de carpas y se fueron a Roma porque allá se vendían bien. El emperador Claudio expulsó de la ciudad a los judíos y se fueron a la ciudad griega de Corinto. Los esposos prestaban su casa para la reunión dominical y oraban juntos. Pensaron evangelizar en esa ciudad tan necesitada. Así es que Pablo se vino a encontrar con Aquila y Priscila en Corinto, un matrimonio que seguiría por mucho tiempo con él. Con respecto al hecho de que ellos también eran fabricantes de carpas, en algunas otras Biblias leemos tiendas, y algunos estudiosos de la Biblia mencionan que pudiera ser también la confección como tipo de unos mantos que se usan y que reciben el nombre de talit, que probablemente eran usados para ponerse o colocarse sobre la cabeza y de esa manera permitir que hubiera una forma de más intimidad con Dios al hacer la oración. Entonces, con exactitud no sabemos qué tipo de carpas, de tiendas o de talit se dedicaban a hacer, pero lo importante es que coincidieron justamente
en su trabajo y en el de la evangelización. Dice, el trabajo manual era glorificado por los judíos. Los rabinos mismos tenían su oficio o profesión. No había eruditos aislados del trabajo. Jesús era carpintero, algunos apóstoles eran pescadores y Pablo era fabricante de tiendas. Esto es lo que luego en otras cartas nosotros hemos escuchado a Pablo decir, que como que no tenía que estar dependiendo económicamente nunca de la caridad de las personas en donde él llegaba a evangelizar, porque él en realidad nunca dejó de trabajar y aparte nunca quiso ser carga para ellos. Dice, Pablo vive y trabaja con ellos y estos eran como él, fabricantes de tiendas. Así se traduce la voz griega. No tiene importancia lo que en concreto quería decir, si tejían telas de tiendas o si lo que es más probable, preparaban para el uso telas y cueros. Lo que aquí y constantemente nos infunde respeto es el hecho de que Pablo aparece como trabajador. Pablo llegó solo porque Silvano y Timoteo se quedaron predicando en el norte. Lo invitaron a trabajar en el taller y a hospedarse en su casa. Cuando Pablo decidió abandonar Corinto debido a las denuncias presentadas contra él, los esposos deciden acompañarle. Cuando llegaron a Éfeso, se quedan ahí mientras Pablo continúa su viaje hasta Antioquía de Siria. Bien, ahora vemos cómo Pablo, acompañado de Aquila y Priscila, se dirigen a Éfeso. Y ahora vamos a ver que después de haber salido de Atenas, una ciudad idólatra, en Éfeso es una ciudad donde creen mucho en las supersticiones. Dice en el versículo 18, perdón, en el versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Al llegar el sábado, Pablo hizo a un lado su trabajo secular para entrar con energía en su trabajo espiritual de discutir con los judíos. Aquila y Priscila eran de mucha ayuda para Pablo. Y luego, la llegada de Silas y Timoteo le animó mucho. Es muy posible que la llegada de Silas y Timoteo y el mensaje alentador que trajeron de la fidelidad de los hermanos de Tesalónica actuaron como tónico sobre el espíritu cansado del siervo del Señor. Y una vez más, vuelve a tropezar con incomprensión y oposición. Palabras duras e hirientes caen sobre él. Pablo sufre un amargo desengaño como en Antioquía. Se había sacudido el polvo de los pies. Así, en Corinto, se sacude las vestiduras y abandona la sinagoga la suerte que ella misma había elegido. Sus palabras, allá vuestra sangre sobre vuestras cabezas. Eso lo recordamos muy bien porque en el Antiguo Testamento es muy conocido eso de rasgarse las vestiduras, sacudir el polvo de los pies, que de alguna manera nosotros estamos entendiendo que él ya no se está haciendo responsable de lo que pudiera suceder en esa comunidad. Era una forma de decirles que habían perdido la oportunidad que se les estaba proporcionando y que ellos la estaban rechazando. Se refiere precisamente a los judíos, ¿verdad? Que finalmente sufrirán por causa de su propia responsabilidad, porque estaban rechazando la verdad de Dios. Esto no es una amenaza, sino simplemente una advertencia solemne que tuvo el propósito de detenerlos y hacerles reflexionar. Cometían suicidio espiritual. El siervo de Dios tiene la responsabilidad de predicar la palabra a los hombres, pero habiéndolo hecho, ya no es responsable por el rechazo del mensaje, ni tampoco es responsable por la condenación
de los que lo rechazan. Y bueno, cómo providencialmente estamos hablando de esto cuando el domingo estuvimos hablando también precisamente sobre la corrección fraterna, ¿verdad? En donde a veces tenemos necesidad de hacer correcciones fraternalmente para hacerles entender a las personas, tratar de ayudarlas a que corrijan el camino, y si definitivamente no obtenemos respuesta, pues tendremos que dejarles a que ellas terminen a asumir las consecuencias de sus actos, ¿verdad? Dice en el versículo 7, saliendo de ahí, se fue a la casa de un llamado Ticio Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. La expresión temeroso de Dios indica que era un griego que adoraba a Dios. Este cambio era ventajoso porque los gentiles se sentirían más cómodos en la casa de un griego que en la sinagoga. Nosotros ya habíamos hablado sobre esto cuando vimos el momento en el que Pablo llegó con Lidia, que también era una temerosa de Dios, y lo dijimos en su momento, que era alguien que estaba aceptando, ¿verdad? La palabra de Dios dice, aquí volvemos a darnos cuenta cómo el Señor no dejaba que Pablo se desalentara, ¿verdad? Dice en el versículo 9, dice, entonces el Señor dijo a Pablo en una visión, no temas, sino habla y no calles. Pablo era un hombre muy fuerte, pero era simplemente un ser humano. Y él mismo habló de su debilidad en la primera de Corintios. Por eso, esta visita del Señor era muy necesaria. Y además le hizo hincapié, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Tomando en cuenta su experiencia en las otras ciudades, posiblemente Pablo estaba pensando que el tiempo había llegado para despedirse de estos hermanos, para buscar campos nuevos, pero el Señor tenía otros planes. No debería callar el mensaje por el que tantos problemas estaba teniendo. Dice, y ahí se detuvo 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Así es que Pablo no salió de Corinto cuando los judíos levantaron la oposición contra él. El trabajo de Pablo llevó fruto no solamente en Corinto, sino en toda Acaya. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Esta misma historia que hemos estado viendo en los últimos capítulos. Los judaizantes seguían persiguiéndolo. Dice, lo acusaban de estar honrando a un Dios contra la ley. Era una acusación falsa. Pablo enseñaba la pura verdad. La enseñanza de él era diferente simplemente porque él les explicaba que el Cristo había venido para cumplir toda la verdad acerca de la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Sin embargo, este asunto no le interesaba al procónsul en lo más mínimo, porque él bien sabía que Pablo no estaba violando ninguna ley romana y no tenía interés en la ley de los judíos. Entonces, pues bueno, nos damos cuenta que de alguna forma la palabra de Dios estaba cumpliendo, ¿verdad? Pablo dice aquí, Galión no se intimidó por la conducta de los judíos. Recuérdese la timidez de Pilato. Estos dos casos son muy semejantes. En ambos, los judíos insistían en que los romanos condenaran a un hombre inocente. Galión, o en otras Biblias está escrito como Gallo, no cooperó con los judíos para correr a Pablo. Y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencreas, porque tenía hecho voto. Lucas no explica el voto hecho por Pablo, pero entre los judíos la práctica de hacer votos era común. Aquí, en cambio, da la sensación de obrar por motivos
de devoción personal. Aquí, nosotros tendríamos que entender, si nos regresamos a una parte del Antiguo Testamento, en especial en lo que corresponde al libro de Jueces, ahí nos enteramos que era muy común que los nazires o nazireos hicieran promesas donde no tenía la navaja que tocar su piel y aparte no debían de consumir vino. Por alguna causa, y como aquí nos aclara, Lucas no explica cuál es el motivo del voto que hizo, pero probablemente como que en este sitio él dio por concluido, ¿verdad? Ese voto que él había hecho. Y lo único que nos da a conocer es que normalmente esto se hacía en Jerusalén, pero para Pablo era importante seguir manteniendo las tradiciones sin importar que no estuviera en la iglesia, en el lugar donde estaba la iglesia madre. Él seguía como buen cristiano las costumbres y hacía sus ofrecimientos de voto. Dice, Profesora Arceda, le quiero sí, comentar algo de eso de adelante. el voto de haberse rapado la cabeza. Ujú, Investigué un poquito eso de los nazir. ok, Nazir se les llama a los que hacían una consagración, persona que se consagra a Dios para hacer un voto de nazireo temporal, como si fuera un monje, un consagrado temporalmente, o era también perpetuo, dependía de la persona que quería hacer una consagración a Dios. El que se decidía hacer ese voto era sagrado durante el tiempo de su nazireo. El nazir debía abstenerse, entre otras cosas, de bebidas fermentadas, no podía cortarse el cabello, ni tocar ningún cadáver. Una vez cumplido el voto, debía ofrecer diversos sacrificios y cortarse el cabello sagrado a la entrada de la tienda del encuentro y arrojarlo al fuego que ardía bajo la víctima del holocausto. En el libro número 6 dice que los nazires famosos fueron Sansón y Samuel, y también el apóstol Pablo hizo voto de nazir, y lo comenta también en Hechos 21,23 al 26. Nada más para complementar un poquito, porque a veces pasamos de corrido así es. una frasecita y es importante ver de qué se trataba, porque a veces decíamos, pues hizo un voto de raparse el pelo, pero ¿por qué? ¿Para qué? Pues Así es. eran formas de prometerle a Dios un tiempo especial de consagración, ¿verdad? Bueno, adelante. Yo creo que es también algo parecido como, bueno, yo recuerdo en mi niñez que me tocó ver a personas que traían hábitos, como de San Francisco o de algún santo en especial. Yo me Sí. imagino que era algo parecido como eso, ¿no, padre? Sí, ¿Verdad? son formas de decirle al Señor, pues quiero prometer algo, quiero agradecerte algo que recibí y quiero hacerlo de alguna manera sensible y público, que todo el mundo se entere, ¿verdad? Igualmente a veces se dejaban crecer el pelo. Yo me acuerdo de un niño que le prometieron a Dios que si se salvaba porque se estaba quemando, de hecho tenía toda su carita quemada, que le iban a dejar crecer el cabello por hasta los 18 años. Y el pobre niño lo bromeaban mucho los demás niños, pero el niño tenía el pelo bien largo y tenía quemada toda la cara. Pero como se salvó, la mamá le prometió eso y le digo yo a la mamá, le hubiera prometido usted Exactamente. cortarse el pelo o dejarse el pelo largo, qué sé yo. Pero Sí, pobre niño, ¿verdad? Fue víctima pues de mucha burla y de los demás claro. niños que no sabían por qué. Pero sí Ujú, en nuestro pueblo es muy seguido, una costumbre muy frecuente hacer votos. ujú. Es cierto. Adelante. Bueno, antes de continuar, yo quisiera hacer así un breve paréntesis en lo que se refiere a este momento en el que Pablo no se quedó en Éfeso, porque él dice, se despide
y dice, si Dios quiere, volveré a visitarlos. Y zarpó de Éfeso. Entonces, a mí me quedó exactamente un agradable sabor el estar leyendo esa frase que nosotros la decimos con mucha facilidad. Digo, los creyentes, ¿verdad? Siempre antes de cualquier otro deseo o de terminar de hacer alguna cita o alguna reunión, siempre utilizamos esa frase que utilizó en este momento San Pablo, donde dice, si Dios quiere. Y eso, a pesar de que luego tendría ya él la oportunidad de regresar y de seguir haciendo campaña y de seguir no dejar las comunidades que él había creado, no dejarlas en el abandono. El hecho de decir, si Dios quiere, para mí representa algo tan importante que le inculcan a uno desde que es pequeña para que tengamos presente, ¿verdad? Que como humanos no tenemos seguridad de nada porque finalmente estamos aceptando la voluntad de Dios al decir si Dios quiere. Yo recuerdo y he platicado en muchas ocasiones esta anécdota que cuando yo era niña, cuando pasaba por tomando un camión, un ruta 4 por allá por la calle de Arteaga, había una casa que se quedó sin terminar, estaba como que en obra gris. Y recuerdo perfectamente que era una casa muy grande, pero que no se terminó. Estaba abandonada, como que tenía ya mucho tiempo. Entonces, me acuerdo que mis abuelitos, porque yo soy criada de abuelitos, ¿verdad? Que mi abuelito me decía, es que esa casa la construyó fulano de tal, o la iba a construir fulano de tal, una persona muy rica, de una posición económica, y bueno, y total, ¿qué le podía faltar a él que no pudiera terminar la construcción? Pero aquí la moraleja y la anécdota que se me quedó muy grabado es que dicen que cuando él empezó a hacer la construcción en grande de esa casa, le dice el arquitecto, bueno, pues sí, vamos a hacerlo de acuerdo al presupuesto y hacerla de acuerdo a las características que usted está mencionando, si Dios quiere. Se le ocurrió decirle al arquitecto, como buen cristiano, al dueño de la casa, y que dijo, que le contestó, si Dios quiere, no, porque yo quiero, independientemente de que quiera o no quiera Dios. Y bueno, pues esa es la historia, que luego platicaban, pues mira, él como que por soberbia quiso por encima de la voluntad de Dios diciendo que él tenía el dinero y la manera y que de todas maneras le iba a terminar. Y bueno, pues finalmente ahí se quedó para leyenda y para anécdota. Entonces, cuando yo estoy viendo estas cosas de Dios, digo, definitivamente siempre tenemos que decir, si Dios quiere, primero Dios, Dios mediante, porque no sabemos si damos un paso fuera de la casa y en la banqueta nos golpeamos y hasta ahí llegamos, ¿verdad? Me encanta esta parte donde San Pablo se despide de esa manera. Si Dios quiere, volveré a visitarlos. Entonces, bueno, regresando ya al punto de lo que estamos hablando acerca de Pablo, dice, Pablo no se quedó en Éfeso y seguramente había encontrado ahí una gran disposición para el evangelio. La aprovechará en el tercer viaje, haciendo de esta ciudad durante 3 años el centro de su actividad misionera. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría. Si recordamos, en Alejandría era donde estaba aquella biblioteca enorme que durante la época de Alejandro Magno se encargó de hacer que todos los libros existentes, incluida la Biblia, fueran traducidas al griego, ¿verdad? Así es que, obvio, tendría que ser una ciudad con algo de nivel cultural. Y estamos hablando ahora de este judío llamado Apolo. Dice, formado quizá por el célebre filósofo y teólogo judío Filón, hombre elocuente
y versado en las Escrituras, varón docto y poderoso en las Escrituras. Poderoso en las Escrituras no significa solamente leer o citar muchos textos, sino también usarlos bien. Alejandría, donde florecía tanto la enseñanza hebrea como la griega. Por eso, Apolo habló como un orador griego con la fuerza de un profeta de Israel. Así es que, hablando de Apolo, ahora entendemos de dónde viene la palabra apología, ¿verdad? Dice, ¿quién era Apolo? Apolo enseñaba con mucho entusiasmo porque él quería que la gente conociera a Jesucristo. Era como otro Juan el Bautista. Como en Judea, Juan preparaba el camino para Jesús, así también en Éfeso, sin saberlo, Apolo preparaba el camino para Pablo, quien al mismo tiempo caminaba hacia esa ciudad. Apolo explicaba con exactitud lo que sabía, pero su conocimiento era limitado. Dice Lucas que Priscila y Aquila, discípulos atentos de Pablo, y por eso maestros capacitados, enseñaron a Apolo. Este hombre tan capacitado estaba dispuesto a sentarse a los pies de esta pareja y cuando aprendió la verdad, la aceptó. Así es que, regresando al tema del por qué conocemos la palabra apología, se deriva precisamente del hecho, si lo buscamos en el diccionario, dice, apología es un discurso donde se alaba, se defiende o se justifica algo. Y las apologías fueron usados por Platón, por Sócrates, por todos los filósofos que nosotros hemos llegado a enterarnos. Y si nosotros nos referimos en especial a la apología cristiana, entonces ahora entendemos quién era Apolo. Él era o fue el encargado, después de alimentarse espiritualmente por esta pareja de Priscila y Aquila, él se encargó de seguir ejerciendo lo que él sabía hacer, hablar con mucha elocuencia, con mucha vehemencia, para hacer eso que nosotros llamamos ahora, que llamamos es un gran orador que convence a las gentes y a las masas o a las multitudes que le escuchan. Entonces, una apología cristiana ejercida por una persona de esa capacidad, imagínense cuánto no pudo haber ayudado a San Pablo en aquel momento. El detalle es que no conocía o no tenía la verdad completa. Él se había quedado solamente hasta el bautismo de Juan, que es lo que dice aquí. Dice, este hombre tan elocuente era muy fervoroso, y dominaba las escrituras, pero en su formación teológica ignoraba la figura de Jesús. Era seguidor de Juan el Bautista y creía que este era el Mesías. Los esposos, viendo el enorme potencial que Apolo encerraba como experto en exégesis bíblica, fueron a verlo y le enseñaron todo lo referente al cristianismo. Luego lo enviaron a Corinto, donde realizó una labor extraordinaria con su prédica y conocimientos bíblicos. Este gran maestro era también un buen estudiante. El maestro que no quiere ser estudiante, que no quiere que otro le enseñe, debe dejar de enseñar. Así es que, bueno, pues aquí vemos el resultado de la pasión y de la elocuencia de Apolo, después de haber aprendido más y haberse enterado, porque él no conocía nada sobre la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Así es que hablaba del bautismo de Juan, porque él solamente hablaba del bautismo como una muestra de arrepentimiento, pero faltaba todavía el bautismo para recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Y precisamente para prepararse para el reino de Dios. Dice, podrá sorprendernos ver a Apolo presentarse como testigo del mensaje de Cristo
puesto que por el bautismo era todavía discípulo de Juan. Esto es un ejemplo del amplio movimiento que había desencadenado el predicador de penitencia en el Jordán. En Alejandría, patria de Apolo, estamos hablando de Egipto, ¿verdad? Parecen haberse formado comunidades del Bautista, como también en Éfeso. Apolo estaba muy preparado en lo que se refería a los comienzos del evangelio, pero le faltaba preparación sobre la consumación del evangelio. Fue en Corinto donde se escribió el primer texto del Nuevo Testamento. Se trata de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Feliz el día en que San Pablo se le ocurrió su primera carta a los tesalonicenses. Ese día debe ser recordado como el de la inauguración del uso formal de las epístolas en la iglesia, pues el apóstol logró hacerse presente con su consejo y acercar a aquellos cristianos entre sí, a la vez que tuvo ocasión para difundir más ampliamente la noticia de Jesús. A su predicación oral, Pablo añadirá la escrita. Se trata de una auténtica nueva evangelización. Y pues como aquí lo dice, ¿verdad? Dichoso el día que se le ocurrió a San Pablo. No solamente se conformó con estar recorriendo a pie, en barco y a caballo y de cuántas formas, todas las comunidades que él iba de misionero. Entonces, todavía es fecha, ¿verdad? Que son tan actuales, tan antiguas y tan actuales las cartas y epístolas de San Pablo, que de hecho por eso todavía las estamos escuchando y leyendo y viviendo, ¿verdad? En estos tiempos. Y bueno, no sé, padre, si le gustaría agregar algo antes de dar la oración de despedida después de este tema, que a mí me parece muy importante, porque finalmente nos vamos dando cuenta cómo Dios tiene nuestros planes y cómo va formando la historia en donde sucede lo que Él le ofreció a San Pablo. Todos formamos parte del plan de Dios, ¿verdad? Aparecen gobernantes, líderes de sinagoga, aparece pues Aquila, Priscila, Apolo, todos vamos de alguna manera siendo instrumentos para poder seguir difundiendo la palabra de Dios. Así es que creo que en estos tiempos es bien importante que sigamos estar dispuestos, ¿verdad? Para poder servir a la iglesia, porque ay, la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿verdad? Y pues a veces, aunque quieran, pues necesitan la iglesia de gente cristiana, de laicos, que por lo menos pues tengamos un compromiso para poder seguir en la medida de nuestras posibilidades, llevando la palabra, ¿verdad? A las personas, siendo interesadas, que les interese para poder que esto no se pierda y poder seguir, como sabemos, ¿verdad? Proclamando el reino de Dios aquí en la tierra y cuando menos empezar a construir allá, no sé, una chocita o algo allá, cuando Dios nos permita llegar allá a su presencia. Entonces, este capítulo en especial me parece muy interesante porque cómo se conjuntaron tantas cosas para que San Pablo pueda seguir llevando la evangelización, ¿verdad? De alguna manera todos participamos y todos participaron para ayudarle, Así es. ¿verdad? No, pues, si gusta, profesora, terminamos Hacemos, con la oración y luego ok, ya compartimos entre todos la ok, palabra de Dios y la reflexión, ¿verdad? perfecto. Entonces le damos gracias y decimos, Padre bueno, que la palabra que escuchamos eche raíces hondas en nuestra vida. Ayúdanos a construir cimientos fuertes para nuestra fe. Que edifiquemos toda nuestra vida sobre la roca firme de tu palabra. Enséñanos a hacer silencio para escuchar tu voz. Que nuestros frutos sean generosos conforme a los dones que nos has regalado para el bien de todos. Amén. Amén. Amén.
Entonces, déjenme ponerle aquí. Bien, pues hermoso tema, hermoso capítulo, con mucho, mucho que aprender, mucho mensaje. En verdad que mucha riqueza que hay que has compartir ahorita. A ver, ¿quién quiere comentar algo? Es un capítulo, pues corto, pero a la vez lleno de mucha actividad y de muchos ires y venires, de mucha vivencia de la primitiva comunidad cristiana, las primitivas comunidades cristianas, porque fueron diferentes lugares que San Pablo y laicos ya comprometidos comenzaron a evangelizar. Algo que me gusta mucho que el Papa Francisco y el señor arzobispo don Rogelio Cabrera López nos están pidiendo es que tratemos de hacer una iglesia pues más unida, los laicos y los sacerdotes, los clérigos y los laicos, y no caer en una iglesia nada más clerical. Eso es lo que ahorita está afectando a la iglesia, el que los laicos nada más reciben o pasivamente participan, colaboran, pero no se involucran, apoyan económicamente, dan un poco de su tiempo, pero está faltando. Entonces el Papa y los obispos, nuestro arzobispo, dicen, caminemos juntos. Una iglesia sinodal. Sinodal significa que la iglesia está llamada a juntos caminar, juntos orar, juntos evangelizar, juntos discernir, juntos comprometernos. Y aquí vemos a pues Apolo, Áquila, Priscila, que participan con San Pablo, Timoteo, Silas, andan cada quien en su misión, pero también saben apoyarse, saben complementarse y están haciendo los cimientos de la iglesia, ¿verdad? Entonces necesitamos ahorita urgentemente quitar pues una iglesia clerical y hacer una iglesia más laical, y junto con el clérigo, juntos caminar como hermanos, sin protagonismo, sin prepotencias, o más bien dándole a cada persona su dignidad, su lugar y su participación. Y el párroco y el obispo no deben hacer nada sin escuchar a sus laicos en general, pero también a sus consejos. El consejo de pastoral, el consejo de asuntos económicos, y pues junto con el párroco tomar decisiones. El obispo también tiene que escuchar a su consejo episcopal, a su consejo sacerdotal de presbíteros, a su consejo de laicos, antes de tomar decisiones, a su consejo de economía, ¿verdad? Por el bien de la iglesia, y ser corresponsables todos en la evangelización, que tiene pues muchas áreas, ¿verdad? ¿Ustedes qué opinan de eso? A ver, Sandra Lomelí, a ver, dinos algo, Sandra. Activa tu micrófono. Perdón, me equivoqué. Ahí está. Ya estoy. Pues sí, es lo que ha pedido desde que vino ¿quién? El Papa Francisco, también, que nos involucremos los laicos, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. Y como dice usted, padre, no nada más con ser cooperadores económicos o con algo de tiempo, pero a la vez yo se lo planteo. Cuando estamos con tantas actividades, la familia, el trabajo, y luego comprométete así, pues es algo pesado y difícil. Bueno, sí. De hecho,
La misión del laico ahorita la iglesia la ha definido muy bien, que es en el mundo, donde deben ellos y ustedes trabajar por construir un nuevo mundo de acuerdo a los criterios del reino de Dios, del amor, la justicia, la paz, la verdad, la santidad, empezando en la familia, que es el primer lugar de apostolado y de santificación, ¿verdad? Pero también es su trabajo en la convivencia en los diferentes ambientes. Ahí es donde deben de estar, no tanto que estén dentro de la iglesia todo el tiempo, ¿verdad? En la iglesia los que puedan y se organicen bien y tengan la oportunidad de ayudar en la catequesis, en las diferentes áreas de pastoral, pero su principal misión, como bien lo dice el Concilio Vaticano II, es la transformación de las estructuras del mundo. Y creo que ahí va, despacito, pero ahí vamos, uniendo esto a lo que decía Narce, de que a ella le gusta lo que mencionan aquí, gracias a Dios, o si Dios quiere, si Dios quiere. Si nos fijamos, antes de la pandemia yo tenía eso muy presente y era difícil encontrar personas que te dijeran así, que les abrías la puerta o les dabas algo, o saludabas y si acaso un gracias, pero a partir de la pandemia ya se volvió a retomar en bastantes personas eso. Dios te bendiga, gracias a Dios, Si Dios quiere. si Dios quiere, así es. Entonces, creo que ahí va, despacio, no como quisiéramos, pero hay esperanza. Sí, así es. Gracias, muy amable, Sandra. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, sugerencia, pregunta, aclaración? A la profesora, ¿alguna pregunta del tema? Yo, padre, una forma de predicar más que con palabra es con el ejemplo. O sea, no ser pasivos cuando vemos alguna injusticia, algún problema, levantar la voz, no quedarnos callados y actuar. Cuando alguien necesita ayuda, actuar, ser el primero en actuar para dar el ejemplo a la demás gente y que se vaya con una cadenita. Sería una forma de predicar también. Pues es lo que le dice Cristo a Pablo, ¿verdad? No te quedes callado, no les tengas miedo. Yo no permitiré que te toquen, yo estoy contigo. Y le cambia los planes a Pablo, que ya quería cambiar de planes, pues el Señor le dice, no, todavía no te vayas. ¿Verdad, profesora Arce? Así es, exactamente. El Señor le dice, quiero que des ejemplo y testimonio y no tengas miedo, no te quedes callado. Ya lo que decíamos en la misa del domingo, ¿verdad, Arce? Que estabas en misa de las 12, de la corrección fraterna. Pues tenemos que corregirnos unos a otros con amor, con prudencia, con humildad, en privado, pero sí buscar cómo ayudarnos y no perder la comunión. Decía el señor arzobispo, me gustó mucho lo que él reflexionaba el domingo, el mensaje que nos compartió. Decía él, llegar a un punto de equilibrio para que no se rompan las relaciones interpersonales. Entonces hay que llegar como que a un acuerdo, y la estrategia que propone Jesucristo es la corrección fraterna para que no se rompa la relación, sino, mira, esto pasó entre nosotros, no está bien, te pido disculpas, yo también, esto no estuvo bien, pero te lo digo en privado, con cariño, y no se rompe la relación. Se fortalece la unidad de la familia, de la comunidad, de la sociedad, de la iglesia. Me gustó mucho lo que nos dijo el señor arzobispo. De hecho, yo tomé mucho de lo que él comentó, y lo compartí en la reflexión de la homilía.
¿Alguien más? Muy bien, Oscar, gracias. Lourdes. Sí, buenas noches. Yo siento que nos hace falta más el comprometernos, porque nos comprometemos para otras cosas, ¿verdad? Para ir al cafecito, ir a ver a no sé quién. ¿Y por qué no comprometernos? Yo lo veo aquí en la adoración al Santísimo, que está a las 24 horas, y nos insisten y que hagamos, pues pongamos un horario, ¿verdad? Voy a comprometerme a venir a tales horas, tal día, ¿verdad? No queremos, e inclusive estamos contagiando a nuestros hijos a no comprometernos, porque es lo que yo hablaba con mi familia, les digo, oigan, ya no hacemos que ir a comer juntos o procurar que el domingo estemos juntos todos, ¿verdad? Si ya no estamos entre semana estar juntos, es cuestión de compromiso, ¿verdad? Tenemos que estar pues empujando, ¿verdad? Para estar juntos, como el ir a misa juntos, el cómo ir, el cómo estar ahí, ¿verdad? En devoción, aquí Santa Engracia, antes se veía mucho joven y ahorita ya no. Después de la pandemia, ya no. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho nosotros también así más. Todavía hay gente que escucha misa en sus casas. Así es. Entonces le digo, pero si ya podemos ir, ¿por qué no? Es que se me pasó, pero ya la escuchamos en la casa, o la vamos a escuchar ahorita. Entonces ya no tienes esa relación con la gente de tu comunidad ni nada, ¿verdad? Falta de compromiso y pues de nosotros está de seguir, ¿verdad? Aunque me lo dicen, ya me lo dijiste, ya lo sé, ¿verdad? Por mi modo. Hay que seguir insistiendo a tiempo y a destiempo en la familia, con los jóvenes, con los niños, a motivarlos, exhortarlos, alimentar el espíritu, porque sin Dios y sin fe, la vida no tiene sentido y luego nos sorprenden los problemas, la enfermedad, los momentos difíciles de la vida y de quién te agarras, de quién te pescas, qué sentido le vas a dar a lo que estés viviendo, ¿verdad? La vida no es cualquier cosa y se necesita la fe. La fe nos ayuda a entender y a complementar la realidad y entender la realidad. Lo dijo el Papa Benedicto cuando vino a Brasil, dijo, para poder entender la realidad se necesita también la fe. La fe es muy importante. Y dijo alguna frase que me gustó muchísimo. Dice que Jesucristo es el silenciosamente esperado por todas las naciones. A veces sin saberlo, toda la humanidad estamos esperando un Salvador. Estamos esperando a Jesús, a Jesucristo. A veces no lo sabemos expresar. A veces nos falta como Apolo, que sabía un poco de la religión y aún así era valiente, pero le faltaba. Entonces, a veces creemos que conocemos a Dios o queremos hacer un Dios a nuestra medida, a nuestra comodidad, ¿verdad? Y no seguir lo que Él nos pide. De hecho, el señor arzobispo don Rogelio dice que la gente que no viene a misa es la gente que cree que Dios le debe algo. Y la gente que viene a misa viene a dar gracias porque se sabe que ha recibido todo de Dios y viene a darle gracias y a pedirle y agradecerle y a seguir adelante en la vida. El que no viene a misa no tiene un corazón agradecido y no está proyectando su futuro tomado de la mano del que todo lo puede. Entonces no es cualquier cosa la fe. Monseñor Juan José Hinojosa decía que una vida sin fe
es una vida sin sentido. Fíjense bien. El que no practica su fe y no tiene fe, y tiene una fe débil, una fe que la saca cuando le conviene, no va a enfrentar la vida con un verdadero sentido y con un verdadero propósito, y va a vivir la vida a medias, y va a buscar un Dios a la medida. Ahorita te necesito, ahorita no. Ahorita te busco, ahorita te doy la espalda. Pues no es así. No es así. Es una relación, es una convicción, es una amistad, es un diálogo, es un propósito, es una sustancia, algo que sustenta la vida. Dios sustenta la vida, es algo más allá de lo que nosotros lo imaginamos. Es nuestro Dios el que es, el que nos ama, el que sin Él no entendemos nada. Y con Él todo lo puede. Bueno, yo creo que ya es hora, ¿verdad? Así es. Bueno, pues muchas gracias a todos por Sí. participar aquí en Zoom, y los que nos van a seguir por Facebook y YouTube, por las redes sociales, pues que el Señor nos bendiga a todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Que pasen buenas noches, nos vemos la próxima semana, y pues que viva México. Y hay que Viva rezar México. por México y pedirle a la Virgen de Mucho. Guadalupe, Sí. ¿verdad? Decía Gracias, el cura Hidalgo, viva la Virgen de Guadalupe, Viva. Viva. México. Y luego decía, y muera el mal gobierno. Sí, también. Ah, Así decía el cura Hidalgo. No Ya lo, desde entonces. oiga, no lo digo yo, lo decía el cura Hidalgo. Okay. En aquellos años, ¿verdad? Bueno, que Dios nos bendiga a todos y que construyamos un México mejor. Dice el señor arzobispo, México es hermoso, es un país bello, un Sí. país con futuro, y de nosotros depende construir bien. Que así sea. Y así sea. Muchas gracias. La María de Gracias. Guadalupe. Buenas noches. Gracias, Santa Padre. María de Guadalupe. Mira qué bonita imagen tienes, Lourdes, de la Virgen de Ah. Guadalupe. Sí, aquí siempre me acompaña desde que empezó la pandemia. Le Qué puse padre, su está foco en vez de... preciosa. La trajiste de granote. México. La trajiste Y de México. me la regaló un sacerdote de México que está allá de donde son Los Ángeles Azules, ¿cómo se llama? Iztapalapa. En Iztapalapa. En Iztapalapa. Óigame, pues vamos a decirle a la Virgen de Guadalupe la oración que me gusta mucho. Sí. Virgen María de Guadalupe, Reina de México, salva nuestra Nuestra patria patria. y conserva nuestra. Conserva nuestra fe. Sí. A ver, ¿cuándo me presenta a su amigo padre de Sí. Iztapalapa? Sí, no, tiene hasta la música por dentro, dice, siempre presume, ¿verdad? No, muy, muy aguerrido ahí. Bueno, que pasen buenas noches. Dios los bendiga a todos. Gracias noches. igualmente, padre. Gracias, buenas Hasta noches. luego. Gracias Bye. igualmente. Gracias, Arce. Bye. Gracias, Marcela. Gracias, Padre. Gracias. Hasta mañana.